Ya. Listo, chicos. Buenos días. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a continuar hablando, ¿sí? Acerca de estos soportes de la escritura, cómo han venido evolucionando. El día de ayer vimos algunos soportes, ¿no es cierto? ¿Quién me recuerda cuáles fueron los primeros? ¿Quién quiere decirme cuáles fueron los primeros soportes? ¿Quién recuerda? A ver, vamos a Las pinturas La tabla de rupestres. arcilla. Ya, arcilla, más adelante. Pinturas rupestres. Ya, las pinturas rupestres, ¿qué más? El papiro. Papiro. Papiro, ese es uno de los primeros, ¿no es cierto? Pero antesito, ¿no es cierto? Tenemos antesito después del papiro, perdón, tenemos ¿qué cosa? El pergamino. Los pergaminos. Los pergaminos, gracias a los que los dijeron, el pergamino. Después del pergamino, ¿qué vinieron? La tinta. Ya las tintas, ¿no es cierto? Salieron lo que son las tintas y de ahí salen ¿qué cosa? Ya los primeros ¿qué? Papeles y los tipos de letra. Ya, antes de los primeros papeles, recuerde que sale en el codiz, ¿no es cierto? Ya la primera forma, ¿no es cierto?, de los libros. De ahí ya nace, ¿no es cierto?, lo que es el papel. Viene la impresora, ¿no es cierto? La imprenta. La imprenta, la imprenta. Y también antes de eso nos olvidamos, alguien ya lo dijo por ahí, los tipos de letras, ¿no es cierto? Y de ahí sí, ya tenemos los libros actuales y pues ya en esta ocasión también ya tenemos lo que son los libros digitales. La parte, ahora también ya los escritos están digitalizados, ¿no es cierto? Y como les dije, no sabemos qué más va a pasar a futuro, ¿sí? Entonces, ¿quién recuerda en qué año salió la primera imprenta? En el año 1450. Correcto, en el año de 1450, donde sale ya la primera imprenta, ¿sí? Obviamente dice era a carbón, ¿no es cierto? Inclusive bien una leña que hacían para que funcionen. Ahora en la actualidad tenemos muchas tecnologías, ahora hay demasiadas imprentas con tecnologías muy avanzadas, ¿sí? Entonces nos vamos a poner en la página 134 de nuestro libro, en la página 134. Tenga por ahí un resaltador a la mano. Y mire, entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, una partecita, vamos a ver un poquito. Dice, examina los diálogos y comenta con tus compañeros. Ayúdeme, Hugo, leyendo el primer diálogo. ¿Qué nos dice este primer diálogo? Escribe con tinta en la escuela. Use lápiz, esfero y máquina de escribir. Hasta grabe placas en piedra. Pero ten paciencia si quieres que aprendan a escribir con ese artilugio tecnológico. Listo, mire lo que nos dice. Dice, escribí con tinta, ¿no es cierto?, en la escuela. Si hablamos de una persona que nos comenta que escribió con tinta en la escuela, ¿de qué persona estamos hablando? ¿De un joven, de un adulto, de un viejito, de un mayor? ¿De qué creen que estamos hablando? De un estudiante. Ya de un estudiante en esa época, pero en la actualidad, si es que viviera de que esté, según la imagen que nos presenta. Mayor. Un personaje mayor, una persona mayor, que dice que, ¿no es cierto?, él en su época de la escuela dice que él escribía con tinta. Entonces, imagínense de qué época era este personaje. Luego dice que usó también lápiz y esfero y máquina de escribir. Si usted recuerda, bueno, usted no de pronto, pero si usted les pregunta a sus papás, de pronto ellos en la escuela utilizaban lo que son las máquinas de escribir. A nosotros nos pedían para trabajar este aparato, una máquina, ¿no es cierto?, de escribir. No teníamos las computadoras, sino lo hacíamos en máquinas de escribir, ¿sí? Entonces, imagínense cómo viene, ¿no es cierto?, trabajando este personaje. Él dice que es una persona muy antigua, ¿no es cierto? ¿Alguien de ustedes, no sé si en su casa, los papás, alguien conserva de pronto por ahí una máquina de escribir como recuerdo? Yo tengo 4. 4 máquinas. ¿De quiénes eran esas máquinas? De mi mamá. Ya, miren, ¿no es cierto? Entonces, él tiene estas máquinas de escribir, ¿no es cierto? Muy bien. Listo, vamos por acá. Luego dice, ¿no es cierto?, que inclusive dice que él hasta grabó placas en piedra. Sí, mire que grabó placas en piedra también, ¿no es cierto? Pero dice que si es que él quiere que aprenda, ¿no es cierto?, la nueva tecnología, pues le tengan un poquito de paciencia. Y muchas veces eso nos pasa con nuestros abuelitos. A veces no los tenemos paciencia.
Listo, entonces mire, muchos de estos no les tienen paciencia, ¿no es cierto? Perdón, se me salió. Sí, sí, parece que se fue la conexión, pero ya estamos ahí. Listo, chicos. Profe, disculpe que interrumpa, pero Ángel me dice que también se fue el internet. Ya, no hay problema. Sí me escribió un mensajito indicando, ojalá ya se pueda volver a conectar. Listo, chicos, entonces vamos a seguir. Entonces, miren, ¿no es cierto? Ahora si nosotros a nuestros abuelitos, a ellos les cuesta muchas veces, ¿no es cierto? El poder estar en la tecnología en la actualidad como usted tiene. Para usted es fácil manejar un celular de última tecnología, pero de pronto para sus abuelitos es un poquito complicado, a pesar que hay abuelitos que sí lo manejan también la tecnología, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes tiene abuelitos todavía? Ya. Brian dice, Brian, ¿sus abuelitos manejan bien la tecnología o les cuesta un poquito? ¿Qué cree usted? Sí les cuesta manejar la tecnología. Ya, ¿no es cierto? Ariana, ¿usted qué cree? Ya, qué chévere, ¿no es cierto? Sí hay abuelitos que sí lo manejan súper bien, ¿no es cierto? Listo, vamos al segundo diálogo. Ayúdeme, Abigail. ¿Qué nos dice el segundo diálogo? Los tiempos cambian, abuelo. Para comunicarte con tus nietos que están lejos, tienes que aprender a escribir en una laptop y usar internet. Mire lo que le dice, ¿no es cierto? Los tiempos cambian, pero sí es un poquito complicado si no estuvo si no está en esta época actual, ¿no es cierto? Al punto de la tecnología, ¿no es cierto? Pero sí, como decía por ahí la abuelita de alguien, sí lo maneja la tecnología, sí lo aprenden también. A otros inclusive ya ni les gusta. Pero mire cómo ha ido cambiando. Y nosotros, mire, cuando usted sea adulto, o ya sea viejito, a usted también le va a costar, ¿no es cierto? De pronto lo que manejamos ahorita ya después va a ser parte de la antigüedad, ¿no es cierto? Vamos a contestar las preguntas que nos dice aquí. Ayúdeme, Miguel Merino. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Crees que este es el caso de todos los abuelos o se tratarán de un bisabuelo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿No es cierto? Dice que cree que este es el caso de todos los abuelos. ¿Qué creen ustedes? ¿Será el caso de todos los abuelos o solo de algunos? De la Solo de mayoría, algunos. Solo de algunos de pronto. Vaya respondiendo usted aquí al ladito, por favor, de las preguntas aquí abajito, vaya poniéndole. Si cree, dice, ¿no es cierto? ¿Crees que es el caso de todos los abuelos? Ponemos no, ¿no es cierto? Solamente... profe. Yo creería que también son de la mayoría. Ya, exacto. Si tú crees que son la mayoría, escríbelo ahí, ¿sí? Depende de cada uno, ¿no es cierto? Si cree que es la mayoría, algunos pueden decir, sí, son todos los abuelos que yo conozco, no pueden manejar la tecnología. Vaya respondiendo cada uno de acuerdo a su criterio, ¿sí? Listo, la segunda, ayúdeme, Lady. ¿Qué nos dice la segunda pregunta? ¿En qué se diferencian los recursos que tú tienes actualmente para escribir de los que tenías tus padres y abuelos cuando Ya. estaban? Cuando estaban en la escuela, dice, ¿no es cierto? Gracias, mi Lady. Lady, tú mismo, ¿qué recursos crees que tienes tú actualmente? ¿Cuáles son de los que no tenían tus abuelos o tus padres? ¿Qué crees tú? La tecnología que tenían que ir a una biblioteca y consultar ahí. Ya, ¿no es cierto? ¿Tú actualmente dónde consultas las cosas? En Google. En Google, en el internet, ¿no es cierto? Pero sus abuelos cuando estaban en la escuela, ellos tenían que ir a las bibliotecas. Esa es una parte de la tecnología. Steven, ¿qué otro medio tecnológico tienes tú que crees que no tenían los abuelos en ese entonces? ¿Qué tienes tú actualmente? ¿Qué utilizas tú para tus clases virtuales? El Zoom. Ya, la laptop, la computadora. Los abuelos en ese entonces no tenían esos medios tecnológicos, ¿no es cierto? Como decían por ahí, para consultar íbamos a las bibliotecas, pero no tenían tampoco para inclusive hacer los trabajos o lo que sea, habían estas máquinas de escribir, no teníamos las computadoras. Este también es un medio. Vaya escribiendo aquí, ¿qué más? Y otro medio tecnológico que se utiliza bastante, ¿cuál es? El que ustedes al menos lo manejan súper bien, ¿cuál es? La computadora. Y aparte de la computadora. El teléfono.
El teléfono celular de última tecnología, porque tomemos en cuenta que, si bien es cierto, hace muchos años ya salieron los primeros celulares, pero no tenían la tecnología que tienen ahora los teléfonos, ¿no es cierto? Ahora cada vez son más inteligentes. ¿Quién quita que en el futuro sean más inteligentes que nosotros? ¿No es cierto? ¿Cómo será la tecnología a futuro? Imagínense. Si ahora esos teléfonos yo he visto que tienen full tecnología, pueden hacer de todo, ¿sí? Entonces, mire cómo ha ido cambiando. Vaya usted contestándome aquí al lado, ¿sí? Listo, vamos por acá con Heidi. Heidi, léanos la siguiente pregunta, la tercera. ¿Qué nos dice? ¿Cómo han cambiado los libros en los últimos 10 años? ¿Cómo crees tú que han cambiado los libros, Heidi? Que los libros eran de manera, ¿cómo es esto? En hojas y páginas, en portadas y eso, pero ahora son en digitales, los puedes buscar en una página web y eso. Sí, listo, muy bien, ¿no es cierto? Ha ido cambiando. Pero algo importante también de los libros que han ido cambiando, y por ejemplo para sus papás que iban a las bibliotecas, antes los libros eran sumamente gordos, tenían un montón de páginas. Ahora los libros ya los hacen bastante cortos, bastante resumidos. Inclusive, por ejemplo, los libros de antes no tenían muchas ilustraciones, dibujos, sino eran más solamente letras y letras. En cambio, ya los libros actuales son bastante dinámicos también, ¿sí? Ya tienen dibujos, inclusive ya colores, ¿no es cierto? Entonces, sí, los libros también han tenido una evolución al pasar con los años. Y lo que decía, llegamos a la parte digital, ¿no es cierto? Y como decía por ahí, con buscar en Google inclusive ya lo encontramos, ¿no es cierto? Inclusive hay libros que ya en el internet usted encuentra resumidos, ¿sí? Entonces, imagínese cómo va cambiando. Listo, ayúdeme Martín Aldaz, que nos dice la última pregunta. Usted contestará aquí al lado, por favor, ¿sí? ¿De qué manera las nuevas tecnologías han cambiado las formas de aprender? ¿Cómo crees tú que las nuevas tecnologías han cambiado la forma de aprender? ¿Cómo crees tú? Porque ahora es más fácil acceder a la información que uno necesita diariamente. Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Ahora nos han hecho muy facilistas, ¿no es cierto? Como le digo, ya antes usted tenía que ir a la biblioteca, inclusive tenía más relación con otras personas, porque usted iba a la biblioteca, primero conversaba con el encargado de la biblioteca, llenaba una ficha para que le presten el libro, de ahí usted cogía el libro, empezaba a leer, a buscar, si es que no era mucho, empezaba a escribir el resumen, o si no, a buscar dónde sacarle una copia, entonces era todo un proceso que usted pasaba y de esa manera aprendía. Pero en cambio ahora es bastante facilito, ¿no? Pongo al menos cuando se les manda a consultar algo, lo que hacen es entrar al internet, buscar el tema, poner control C, control V y se fue el deber, ¿no es cierto? Muchos ni siquiera leen lo que están copiando. Entonces, mire cómo nos va cambiando también esta forma. Pero eso en el lado negativo. Ahora en el lado positivo también, ¿no es cierto? Podemos encontrar muchos temas, muchas cosas que también nos sirven para educarnos, ¿sí? Para ir aprendiendo y mire lo que nos ha tocado actualmente también, ¿no es cierto? Estábamos normalmente en las escuelas todavía, ¿no es cierto? Tome en cuenta que las escuelas vienen desde hace muchos años que usted asiste a una escuela, a un colegio para formarse, pero mire lo que nos cambió con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Mire lo que nos pasó. De un rato al otro nos tocó, ¿qué cosa? Optar por la educación virtual, ¿sí? Que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar también a esto, ¿no es cierto? A pesar de que hay cursos, hay carreras que ya se los hace en línea, pero usted nunca se imaginó que a usted también le iba a tocar una educación virtual en estos momentos. Entonces, también nos ha cambiado la tecnología en esta parte, ¿sí? En cosas buenas y en cosas negativas. Entonces vaya respondiendo. Aquí debe estar aquí con las respuestas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente página. Sí, vamos a pasar y aquí viene referencia un poquito a lo que vimos el video, ¿sí? El día de ayer. Entonces, mire, aquí tenemos algunas formas, ¿no es cierto? Mire, algunas imágenes, ¿sí? Que hacen referencia a cómo ha ido evolucionando estos escritos. Entonces, primero vamos a dar lectura y de ahí sí vamos a ir contestando estas preguntas. Listo. Para eso me va a ayudar, a ver, Martín. No, Martín ya leyó. Cristian, ayúdeme leyendo. ¿Qué nos dice aquí la 3? Vamos, Cristian. Los
Los soportes de... Los personajes de las gráficas de la página anterior pertenecen a nuestra época. El abuelo seguramente nació alrededor de 1940, hace unos 80 años. En ese lapso, el mundo de los libros y los soportes de la escritura han cambiado mucho, pero la escritura tiene una historia de alrededor de 6 milenios, por lo que hemos podido encontrar distintos soportes a lo largo de este tiempo. Examina algunos de los soportes Sí. de los A ver, ya te pongo acá, ¿no? Ahí. Sigue, Cristian. Cristian. Parece que tuvo un inconveniente. Examina algunos de los soportes empleados a lo largo de la historia de la escritura y deduce a qué época pertenecen. Siglo XX, 3000 a.C., siglo XXI, Edad Media, Renacimiento, siglo XV. Listo. Entonces, mire, dice que vamos a analizar estas gráficas y vamos a ir deduciendo a qué época pertenece. Resalte, por favor, estas épocas que tiene aquí. Resalte el siglo XX, resalte y búsquele cuál de estas imágenes cree usted. No me diga todavía, póngales usted acá abajo, aquí en las líneas, cuál de estas cree que pertenece el siglo XX. 3000 años antes de Cristo, resalte por favor y vaya viendo en cuál de las imágenes cree usted que le corresponde esa. El siglo XXI, ¿qué imagen cree que salió o pertenece al siglo XXI? Resalte Edad Media y Renacimiento del siglo XV, ¿sí? Entonces, resalte estas y vaya acá abajo usted escribiéndome, analizando cuál cree que pertenece, qué imagen cree usted que pertenece a cada una de estas. Y de ahí vamos a ir corrigiendo, vamos a ir viendo si acertó, ¿sí? Vamos haciendo relación a lo que vimos también el día de ayer el video, ¿sí? Desde la más antigua hasta la más actual. Vamos viendo, vamos ahí en el libro, por favor. Eso, vaya por favor resaltando ahí, desde la más antigua a la más actual y vamos a ir revisando. ¿Cómo cree usted que le quedó esto? Eso, vamos, ya listo. Vamos a ir corrigiendo ahora sí. A ver, vamos por acá con Ian. Ian Artiaga. A ver, la A, ¿a cuál crees que tú perteneces la A, la edad, lo de piedra? El siglo XX, 3000 antes de Cristo, la A, la de piedra. Ya, la A 3000 años antes de Cristo, me dices, Ian, ¿no? Sí. Listo. ¿Alguien que tenga una respuesta diferente o todos comparten con Ian? Yo comparto con Ian, profe. ¿Ya? ¿El resto? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo, yo creo que es en el siglo XX. Ya, ¿será la piedra del siglo XX? No, por ahí no, el siglo XX ya es un poco actual, recuerde. No, sí estoy Entonces, de acuerdo con Ian. Sí está bien. Listo, correcto. La A son 3000 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, ¿no es cierto? Recuerde que en el video nos decía que una de las primeras formas de comunicarse o de escribir era pues a través de símbolos o dibujados en piedras, recuerden las cuevas y todo lo que vimos, ¿no es cierto? Entonces, la A sería 3000 años antes de Cristo. Muy bien, vamos por acá con Gabriela Barragán, la B, ¿cuál crees que sería tú la B? El de la pluma. La edad media. Ya, ella nos dice edad media. Muy bien, ¿el resto está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué pusieron el resto? ¿Sí o no? A ver, levante la mano los que están de acuerdo que es la edad media la B. Ya, por ahí tengo eso, muy bien. Ya, ¿y el resto? ¿Qué piensa el resto? Que sí está bien. Que sí está bien, dice, porque no levanta la mano. Muy bien, correcto, está bien. El tema de la pluma, ¿no es cierto?, aparece más o menos en la edad media. Muy bien, correcto. Póngase un visto los que están acertando. Váyase poniendo ahí un visto. Muy bien. Pablo Mejía, la ¿Puedes C. repetir la B, por favor? Edad media. La B es edad media. Pablo Mejía, la C.
Yo le puse el Renacimiento. El Renacimiento del siglo XV. Muy bien. ¿Quién está de acuerdo y quién está en desacuerdo con esta respuesta? ¿Están de acuerdo? Levanten la mano los que están de acuerdo. Correcto, muy bien, gracias, Baje, correcto, está bien, póngase un visto. Aquí nace ya lo del Renacimiento, sí, a lo que aparece ya lo que son los códices, ¿no es cierto? Entonces está perfecto, muy bien, listo. Y nos vamos a la D. A la D, ayúdame, Dorian, la D. ¿Qué entraría? C o D, profe. A ver, estamos en la... No, pues la C ya acaba de decir el Renacimiento el Renacimiento. Nos tocaría la D. Nos queda siglo XX y siglo XXI. ¿Qué crees tú que sea la D? Siglo XX. Listo, levante la mano los que están de acuerdo que es siglo XX. Correcto, ¿no es cierto? Ahí tenemos ya todo lo que son los libros, los escritos ya en el siglo XX y nos queda obviamente la E ya con la última tecnología porque estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Estamos en el siglo XXI y obviamente ya la tecnología va avanzando. Muy bien, pónganse un visto, levante la mano a todos los que acertaron, los que toditas hicieron bien, levante la mano para mirar. Ah, ya, muy bien, excelente. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta y me va a ayudar, a ver, por acá. Déjenme ir revisando. Andrea Gamboa, ayúdeme leyendo, por favor, la pregunta número 4. ¿Qué nos dice? Ya. Te escuchamos, Andrea. Desde la escritura. ¿Me escucha, Lizeth? No, no te escuché. Ahora sí, dale, a ver. Ya. Han influido los avances tecnológicos en los cambios de escritura. Usa ejemplos. Ya dice que explique cómo ha influido los avances tecnológicos en los cambios de los soportes de la escritura. Responda usando ejemplos, dice. ¿Cómo cree usted que ha influido estos avances tecnológicos? ¿En qué nomás ha influido? Vamos, vaya escribiendo ahí. ¿En qué nomás cree usted que ha influido estos avances tecnológicos de la escritura? En su escritura. ¿Cómo ha ido? Ya fuimos analizando algunos casos, inclusive estos dos diálogos que tenemos, ¿no es cierto?, en la página anterior. ¿Cómo cree usted? A ver, vamos a preguntar por acá. ¿Quién no ha participado? A ver, Darling. A ver, dale tú y después Darling. A ver. En el tema de la facilidad acerca de encontrar un libro y de sacar información. Ya, correcto, muy bien en el tema, ¿no es cierto?, de buscar la información, excelente, muy bien. Ahora sí, Darling. Profe, estoy pensando un poquito más para responderles. Pero... Ya, listo, piensa y despuesito me dice. Muy bien, mi Darling, no hay problema. Brenda, ¿cómo crees tú que ha influido? Activa tu audio, mi Brenda. Vamos, Brenda, activa tu audio. No, bueno, vamos por acá con, a ver, ellos ya participaron. Vamos con Andrés Masache. ¿Cómo crees que ha influido la tecnología en los escritos? ¿Cómo ha influido? Ajá. En los avances de... Los avances de la... Sí, en los avances de qué? De la escritura y su... Ya, ¿no es cierto? En los avances de la escritura nos dice Andrés, ¿no es cierto? Dale, Steven, ¿cómo crees que ha avanzado? Que antes al hacer un escrito, si te equivocabas una vez tenías que repetir todo, ahora puedes como borrar. Excelente, muy bien, ¿no es cierto? Ese es un buen punto que nos dice, ¿no es cierto? Antes
¿no es cierto? Si usted se equivocaba era terrible, ¿no es cierto? Porque tenía que volver a repetir absolutamente todo. Ahora en verdad tiene mayores facilidades, al menos si vamos ustedes haciendo en la computadora, y es buen punto lo que topa Steven. Mire, por ejemplo, antes que nosotros se escribía máquinas de escribir, era terrible cuando uno se equivocaba. Ya después salió un corrector para máquinas de escribir, pero ya quedaba manchado, quedaba feo, y lo más fácil era, para tener un buen trabajo, volverlo a hacer todo de nuevo. En cambio, ahora cuando usted ocupa la computadora, y ahí mismo, si usted inclusive mire cómo ha cambiado, porque inclusive ya la computadora le dice cuando usted tiene un error ortográfico, ¿sí? Ya le ayuda, ya ni siquiera le hace que usted vuelva a leer y esté pensando. Mire cómo va cambiando. Buen punto, Steven. Gracias. Escríbalo ahí. Ahora sí, Darling, ya. ¿O nada todavía? No, vamos, piense. Muy bien, excelente reflexión. Y nos vamos a la última pregunta. Y aquí dice, arma un mapa semántico a partir de la palabra libro. Anota varios términos que se relacionan con su significado. Entonces, un mapa semántico viene a ser como un organizador gráfico, como un mapa conceptual con una secuencia. Es como jugar con la familia de palabras del libro, ¿no es cierto? Usted ya debe haber aprendido anteriormente lo que son familias de las palabras. O también nos sirve también hacer relación con sinónimos, ¿no es cierto?, del libro, y buscar palabras que signifiquen casi lo mismo que un libro. Entonces, usted va a hacer aquí, me va a escribir por lo mínimo 5 palabras que tengan relación con un libro. 5 palabras que usted considere que tengan relación con un libro. Entonces, vamos, por favor, vaya escribiendo, por favor, ¿sí? En una secuencia, 5 palabras que tengan relación con un libro. ¿Sí? Vamos, por favor, tiene 1 minuto para que usted lo pueda hacer. Del tema del libro. A ver, ¿quién nos quiere compartir voluntariamente? ¿Qué palabras pusieron? A ver, vaya ganándose su participación. ¿Qué palabras pusieron? Del libro, palabras que tengan relación con libro. Hoja. Ya, sí, hojas, correcto, esa tiene relación. Tinta. ¿No es cierto? ¿Cuál? Tinta. Tinta, sí, exacto, porque están escritos con tinta, muy bien. ¿Qué más? Texto. Texto, excelente. ¿Qué más? Una obra. Una obra, muy bien. Fuente de información. Fuente de información, muy bien. ¿Qué más? Cuento. Ya, cuento. ¿Qué dijo Darling? No le escuché. Yo dije cuento por hoy. Ah, ya, cuento. Muy bien. ¿Alguien más dijo? ¿Qué más? Muy bien, mira, ya salieron más de 5 palabras. ¿Alguien más tiene alguna otra palabra que pudo hacer referencia con el tema de los libros? Ya, muy bien. Listo, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo ha ido cambiando y evolucionando esto de los libros, ¿no es cierto? Listo, usted debe haberme terminado ya de hacer la página hasta ahí. Tenga la bondad de mostrarme a la pantalla. Alce su libro, por favor. Tenga la bondad. Necesito que alce ese libro.
Álcelo, álcelo. Eso, muy bien, listo, gracias. Los que alzaron, el resto porque no alza. Alce, alce, alce. Eso, muy bien, listo. Póngase ahí con lápiz portafolio. Esta página se va a su portafolio. Verá que ya está trabajada, no es que tiene que hacer, solo tiene que tomarle la foto y mandarle a su drive, ¿no es cierto? A su portafolio, ¿sí? Listo, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Para la siguiente clase que tenemos la próxima semana, ¿sí? Vamos a continuar viendo cada uno, ahora sí, cada uno de estos escritos que han ido avanzando, ¿sí? Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta ahí.